Mi nombre es Lorenzo Moreno Ruiz, pertenezco al Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna. El tema de hoy es la lógica borrosa y los tutoriales inteligentes en su primera parte, es decir, vamos a ver en esta primera parte la lógica borrosa o lógica difusa. En esta primera parte, el temario es el siguiente: vamos en el punto 1 a analizar los conjuntos borrosos, posteriormente las variables lingüísticas, después la definición de lógica borrosa, las operaciones con conjuntos borrosos, las reglas borrosas del tipo sí, entonces, el razonamiento borroso y finalmente los sistemas de inferencia borrosa. Bien, la teoría clásica de conjuntos, lo que llamaríamos conjuntos concisos, pues definían una función característica para todos los elementos, tanto los que pertenecían al conjunto como los de fuera del conjunto, en los números 0 y 1. De forma que, veamos un ejemplo, supongamos el conjunto de la gente joven. Los individuos, vamos a considerar gente joven, los individuos que están comprendidos entre 0 años y 20 años. Entonces, para estos elementos, para estos individuos que pertenecen al conjunto de gente joven, la función de pertenencia valdrá 1, y para todos aquellos individuos con edades superiores a 20 años, pues la función de pertenencia vale 0. Esta es una función del tipo todo, 1, nada, 0, y con un cambio brusco en la edad de 20 años. Entonces, para evitar esta función tan restrictiva, Záez en 1964 definió unos conjuntos borrosos donde la función característica venía sustituida por una función de pertenencia, también en los números 0 y 1, pero ahora, en lugar de tener un cambio brusco entre el 1 y el 0, ahora tenemos un cambio suave, de forma que todos los elementos que están comprendidos entre la edad de 20 y 30 años pertenecen más o menos a los elementos del conjunto, con un grado de pertenencia definido por el valor de esta función en cada uno de estas abscisas. A partir de 30 años, la función vale 0, ya son elementos que claramente no pertenecen al conjunto. Esta es una función de tipo trapezoidal, como esta, pero tiene un ascendente aquí y aquí desciende, o del tipo de tipo triangular, o bien tipo gaussiana, o bien una forma de campana generalizada. ¿Vale? Estas son las funciones de pertenencia más comúnmente utilizadas. Bien, las variables lingüísticas ahora nos permiten, en lo que se llama universo del discurso, que en este caso se refiere a las temperaturas, todo el rango posible de temperaturas, lo vamos a definir en diferentes funciones, vamos a dividir en diferentes funciones de pertenencia, de forma que esta función de pertenencia la vamos a llamar con una variable lingüística que será caluroso, esta otra función de pertenencia de tipo trapezoidal cálida, templada, media, fría y muy fría. Entonces vamos a trabajar con estas variables de tipo lingüístico, lo cual nos será muy cómodo. ¿Vale? Entonces, de la misma manera que en los conjuntos concisos se definen las operaciones de complemento, unión e intersección entre conjuntos, aquí se van a definir exactamente de la misma manera. De forma que para definir el complemento, si tenemos un conjunto dado por un conjunto A, dado por una función de pertenencia mu sub A, entonces definimos el complemento del conjunto con esta función de pertenencia al conjunto A barra, definido por esta otra función de pertenencia y con esta propiedad de monotonicidad, que dice que si el complemento del conjunto X es menor o igual que el complemento de Y o del elemento, si el elemento X es superior a Y, y C de 0 es 1 y el complemento de 1 pues es 0. Bueno, funciones que cumplan estas propiedades pues son todas estas. Nosotros vamos a elegir, por ejemplo, la estándar, que es 1 menos X. De forma que si tenemos un conjunto difuso dado por la línea roja esta trapezoidal, ¿verdad? El complemento de ese conjunto, donde antes valía 0 ahora vale 1, y donde antes valía 1 ahora valdrá 0, y bueno, pues ahora tenemos esta otra
creciente, ahora es esta otra decreciente, de forma que esta forma trapezoidal de color azul define la función característica, o la función de pertenencia, mejor dicho, del complemento del conjunto A, ¿vale? Para la intersección, pues para la intersección de dos conjuntos A y B con funciones de pertenencia mu sub A y mu sub B, vamos a definir la función de pertenencia de la intersección del A con el B, que la llamaremos mu sub A intersección B, que verificará las siguientes propiedades de la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad que dice que la intersección del elemento xy es menor o igual que la intersección de los elementos x' y' si x es menor o igual que x' e y es menor o igual que y', y la intersección de 1, 1 es 1, de 0, 1 es lo mismo que de 1, 0, que de 0, 0, que es 0, que es la condición de contorno. Entonces, se define la T-norma, que es una generalización de la intersección, ¿vale? De forma que hay varias T-normas, como estamos indicando aquí. Vamos a considerar la norma del mínimo de xy, la T-norma del mínimo, y gráficamente lo podemos ver de la siguiente manera. Supongamos que tenemos el conjunto A con la función de característica, con la función de pertenencia mu sub A, dado de esta forma trapezoidal, la función de pertenencia del conjunto B, dado por esta forma triangular, y como hemos cogido el mínimo de xy, el mínimo de xy viene dado por esta función de pertenencia, que es el mínimo que tiene donde coinciden el elemento A y el elemento B. Es toda esta región y por tanto la función de pertenencia es esta de aquí, ¿vale? De la misma manera podemos definir la unión como la unión de dos conjuntos definidos por la función de pertenencia mu sub A y mu sub B, como la función de pertenencia mu sub A unión B, con las propiedades de conmutativa, asociativa, la de que la unión de xy es menor o igual que la unión de x' y' si x es menor o igual que x' e y es menor o igual que y', y que la unión de 0, 0 es 0 y la unión de 0, 1 es lo mismo que la unión de 1, 0, igual que la unión de 1, 1 igual a 1, que es la condición de contorno. Para la intersección teníamos la T-norma, para la unión vamos a tener la S-norma, y para esa, bueno, pues hay varias funciones que cumplen la función S-norma, y nos vamos a quedar, por ejemplo, con la del máximo de xy. De forma que, en este ejemplo, que tenemos como antes la función de pertenencia mu sub A del tipo trapezoidal y el mu sub B de tipo triangular, ahora el máximo de xy será los valores máximos de los dos conjuntos, de forma que la línea azul, y violeta aquí porque se mezcla el azul con el rojo, esto es la función de pertenencia de la unión de los dos conjuntos, ¿vale? Bien, vamos a empezar con las reglas de tipo borroso, que son las reglas que nos van a permitir el razonamiento con conjuntos difusos o conjuntos borrosos. Las reglas son del tipo, como hemos dicho en la introducción, si, entonces, es decir, hay un antecedente, si x es A, entonces hay un consecuente que es y es B. Aquí hay varios ejemplos. Si la presión es alta, entonces el volumen es pequeño. Si el caballo es rápido, eso sería el antecedente, el consecuente, entonces el caballo valioso. Esta regla la denominaremos de esta forma, y esto es para conjuntos concisos, del tipo A, flecha B. La modus ponens es el conjunto de una premisa con un antecedente y un consecuente y un hecho que se da, que x es A. Y entonces se verifica que si x es A, pues entonces y es B, ¿vale? El modus ponens generalizado ya para conjuntos borrosos nos dice que la premisa 1 dice que si x es A,
y esa A puede ser conciso o puede ser borroso, entonces I es B, que también puede ser conciso o borroso. Entonces se da un hecho, que es X es A', es decir, que es un conjunto borroso, y entonces se concluye que I es B', no es B, sino B'. Es decir, por ejemplo, si el caballo es rápido, entonces el caballo valioso, que es lo que teníamos antes en la conclusión, y ahora tenemos un caballo que es más o menos rápido. Entonces la conclusión debería ser que es más o menos valioso. Ya no es el caso que es valioso, sino más o menos valioso, que es lo que caracteriza a los conjuntos difusos o conjuntos borrosos. Esta es la que llamamos modus ponens generalizado. La llamaremos así: el conjunto borroso B' del consecuente es la operación de A' con la regla de inferencia y la representamos de esta manera. Vamos a utilizar como regla de inferencia el max min, que se debe a Mamdani, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo trabaja la regla esta borrosa de Mamdani. El conjunto de pertenencia, la función de pertenencia, mejor dicho, mu sub B' de I es el máximo y el mínimo de la función de pertenencia del hecho que se da, que es A', con la operación, con la regla que es la mu sub R. Entonces, desarrollando esto es máximo del mínimo de mu sub A por el mínimo de la regla del antecedente con el consecuente. Bueno, haciendo operaciones, aquí podemos, esto es lo siguiente: calcularíamos el mínimo de mu sub A' con la función de pertenencia mu sub A. Este mínimo le calcularíamos el máximo y eso sería la función de disparo o el grado de compatibilidad, y luego con el grado de compatibilidad calcularíamos el mínimo con ese grado de compatibilidad y con mu sub B de I. Vamos a verlo con el ejemplo que tenemos aquí. Tenemos aquí la función de pertenencia en rojo del antecedente y la función de pertenencia del hecho que se da en ese momento, que es A'. ¿Vale? Tenemos las dos. Entonces calculamos este mínimo entre los dos, que es esta región sombreada aquí, ¿de acuerdo? Y ahora calculamos el valor máximo de este mínimo. El valor máximo de este mínimo es este punto de aquí, que esa es el grado de compatibilidad o la función de disparo, vamos a llamar, W, que nos va a marcar a partir de qué valor es válido el conjunto que se va a obtener. Es decir, lo que vamos a obtener no es la función de pertenencia B como teníamos antes en la regla, sino la función de pertenencia B', que está limitada por esta función de disparo, que es entonces la función de pertenencia ahora en la zona sombreada, está aquí, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hemos obtenido como al aplicar la regla con un solo antecedente y un hecho concreto que se da, ¿vale? Que es que X es A'. Bien, vamos avanzando y ahora supongamos que tenemos una regla con múltiples antecedentes, concretamente 2. Es decir, si se verifica que X es A, I e I es B, entonces se concluye que Z es C, ¿vale? Y se da además el hecho de que X es A' e I es B'. Entonces se concluye que si se da esta situación con esta regla, se concluye que Z es C'. Es decir, tenemos que lo que hacíamos antes para el caso, para una regla con solamente un antecedente, la regla con otro antecedente y la intersección de ambas, aplicando el max-min de Mamdani, nos daría lo siguiente: calcularíamos el mínimo de mu sub A' con mu sub A, luego le calcularíamos el máximo, y eso mismo lo haríamos para mu sub B' y mu sub B, lo calcularíamos también el máximo, y estos dos nos darían lo que llamamos WAA' y WBB', que es lo que haríamos el mínimo de esto con la función de pertenencia del consecuente Z, que es lo que llamaríamos fuerza de disparo.
Aquí tenemos un ejemplo concreto para una función, para cuando el antecedente A tiene esta función trapezoidal y el antecedente B tiene esta función trapezoidal igualmente, el hecho A' tiene esta función triangular, el hecho B' tiene esta función triangular. Al hacer el mínimo nos queda de este primer antecedente, nos queda esta zona sombreada y su máximo valor es este punto de aquí que nos da el W1. Si hacemos exactamente lo mismo con este otro antecedente B' y B, entonces la intersección es esta, su valor máximo es este. De estos dos, el que nos marca es el mínimo de estos dos, la fuerza de disparo. De forma que el conjunto C viene ahora limitado por esta fuerza de disparo, de forma que nos da el conjunto C' que tiene esta función de pertenencia, que es esta zona sombreada. ¿De acuerdo? Bien, vayamos ahora a una situación en la cual tenemos no una sola regla, sino que tenemos dos reglas y además cada una de las dos reglas tiene dos antecedentes. Pues con la primera regla calcularíamos estas intersecciones, los valores máximos, y esto nos daría esta función de pertenencia para C'1. Al aplicar la segunda regla, tenemos esta intersección, tenemos esta otra intersección, esta función de disparo, esta otra, la mínima de ellas, la menor de ellas es esta, y esta nos da esta función, función de pertenencia C'2. De forma que ahora concatenaríamos esta función de pertenencia con esta función de pertenencia y nos daría esta función de pertenencia que es el conjunto de estas dos encadenadas, ¿vale? Y esta sería, pues, al aplicar las dos reglas con esas dos premisas iniciales que tenemos, pues lo que nos daría sería esta función de pertenencia, ¿vale? Bueno, esto es lo que tendremos siempre, en todo momento, cuando tengamos un sistema de inferencia borrosa. Tendremos definido en la base de reglas, tendremos un conjunto de reglas, de regla 1, regla 2, hasta la regla R. Tendremos, en un momento determinado, se da un hecho que puede ser borroso o puede ser conciso, que le llamamos X, y entonces lo aplicamos a la regla 1 y nos da un consecuente, como hemos hecho aquí, que sería este de aquí. Ahora aplicamos a este conjunto la segunda regla y nos daría este otro consecuente, y así sucesivamente, como hemos hecho aquí, que aquí solo teníamos dos reglas, pero aquí tendremos R reglas. Una vez hechas todas, haremos la agregación, que es lo que hemos hecho aquí, la agregación de las dos, pues aquí haremos la agregación de las R reglas, y ese será el conjunto borroso resultante de aplicar este hecho, o bien borroso o bien conciso. Tendremos un conjunto borroso definido. Si tenemos, muchas veces, tenemos un valor conciso, nos interesa tener también un valor conciso en lugar de un valor borroso. Entonces tenemos que decidir de todo este conjunto, que será no para dos, sino para R reglas, sustituirlo por un solo valor. Es un conjunto, son infinitos valores, pues tenemos que quedarnos con un solo valor, ¿vale? Porque nos interesa en un determinado momento. Ahí va, caracterizar con un solo valor en lugar de con un conjunto borroso. Entonces tendremos que ir a un proceso de lo que llamamos desborrosificación, que es una operación que, dado un conjunto borroso, nos da un número conciso, preciso. Bien, ¿cómo lo conseguimos esto? Bueno, pues hay muchas formas de hacerlo. Es decir, supongamos que tenemos esta función de pertenencia y nos tenemos que quedar con un valor. Un número que es muy conocido es el centroide, que correspondería a lo que se denomina en física centro de gravedad, centro de masas, es decir, sustituir todo un cuerpo
por un único punto que conserva, digamos, todas las propiedades del cuerpo. Pues aquí igual, aquí nos quedaríamos con un único punto que representa bastante bien al conjunto, conjunto borroso cuya función de pertenencia es esta. Y ese centroide pues es este de aquí, viene definido por esta expresión de aquí. Bueno, ese es un elemento, un punto del interior de esta función de pertenencia, con el eje X, con el eje Z. Bueno, hay otras posibilidades, pues por ejemplo quedarnos con el valor que nos da el mínimo de los máximos, o quedarnos con el mayor de los máximos, o quedarnos con el bisector del área que divide esta función de pertenencia en dos áreas iguales. En fin, o la media de los máximos. En fin, hay diferentes valores que según como convenga en cada caso nos podemos quedar con ese elemento, en ese valor representativo de la función de pertenencia. Bien, pues hemos analizado los conjuntos borrosos y el razonamiento aproximado utilizando lógica borrosa mediante el modelo de Mandani. Hay otros modelos, pero nos hemos centrado aquí, como en este proceso introductorio de los conjuntos borrosos, con el modelo de Mandani, como paso previo al estudio de los sistemas tutoriales inteligentes.